El aire acondicionado de esa oficina era siempre demasiado frío. Un frío artificial que no lograba enfriar la ansiedad que flotaba en el ambiente, pero ese día el frío era diferente. Era un frío que venía del interior, un escalofrío que me recorría la espalda mientras caminaba hacia la sala de conferencias. Un espacio que, normalmente, se usaba para celebrar logros, pero que hoy se sentía como una cámara de ejecución. Mi nombre había aparecido en la lista. Lo supe antes de que mi jefe me lo confirmara con esa mirada de lástima profesional, la que usan los líderes cuando tienen que ejecutar decisiones que no tomaron. Durante 15 años, esa empresa había sido mi vida. Había sacrificado fines de semana, aniversarios y la infancia temprana de mis hijos por ascensos, bonificaciones y la ilusión de una seguridad inquebrantable. Mi identidad estaba tan fusionada con mi puesto, con mi tarjeta de presentación brillante y mi título sonoro, que al entrar en esa sala sentí que no solo iba a perder un empleo, sino una parte fundamental de mí mismo. La conversación fue breve, cortante y desapasionada. Palabras clave: reestructuración, optimización de costos, difíciles decisiones empresariales. Me entregaron un sobre abultado, lleno de papeles que detallaban la indemnización y los términos de la partida. El dinero era un insulto, una compensación ridícula por 15 años de mi vida. Pero lo que realmente me golpeó no fue la cifra, sino la frialdad con la que fui desechado. De la noche a la mañana, pasé de ser un engranaje esencial en la maquinaria a ser un excedente, un número tachado en una hoja de cálculo. Recuerdo que salí de esa sala con una extraña sensación de irrealidad. El mundo exterior seguía su curso, la gente seguía tecleando, hablando por teléfono, planeando reuniones, sin saber que mi universo acababa de implosionar. Recogí mis efectos personales en una caja de cartón, una taza de café manchada, fotografías familiares que ahora me parecían fantasmas de un pasado más estable, y mi placa de identificación. Cada objeto era un ancla que se soltaba, enviándome a la deriva. La vergüenza era un peso físico que me doblaba la espalda. ¿Cómo iba a mirar a mi esposa a los ojos? ¿Qué iba a decirle a mis hijos que me veían como el pilar de nuestra seguridad? El camino a casa fue un borrón. El tráfico, que antes me estresaba, ahora parecía una burla de la vida que seguía sin mí. Al llegar a mi calle, me detuve. No quería entrar. Quería retroceder en el tiempo, cambiar algo, cualquier cosa, para evitar este momento. Finalmente, el peso de la realidad me obligó a entrar. Mi esposa, al verme con la caja, entendió al instante. No hizo preguntas, simplemente me abrazó. Y en ese abrazo, toda la contención se derrumbó. No lloré por el trabajo, lloré por la pérdida de la persona que creía ser, por la ilusión de control que se había desvanecido. Los días que siguieron fueron una espiral descendente. Me sumergí en la rutina desesperada de buscar empleo, enviando currículums a empresas que nunca respondían, haciendo llamadas que terminaban en buzones de voz. La rutina se convirtió en mi castigo. Levantarme temprano, vestirme con un traje sin tener a dónde ir, sentarme frente a la computadora y enfrentarme al silencio de la indiferencia del mercado laboral. Mi autoestima se desmoronó. La voz interior de la duda, que siempre había mantenido a raya con el ruido del trabajo, se hizo ensordecedora. Me sentía inútil, un fracaso, un parásito en mi propia casa. Intentaba ser fuerte por mi familia, sonreír en la cena, pero la ansiedad se notaba en mis ojos, en la forma en que revisaba mi teléfono compulsivamente. La ironía de la situación me golpeó una tarde, mientras miraba las fotos viejas en mi teléfono. Antes, mi vida estaba llena de reuniones importantes y viajes de negocios. Ahora, mi agenda estaba vacía. No tenía tiempo para mi familia cuando lo tenía, y ahora que tenía todo el tiempo del mundo, no tenía el propósito para llenarlo. En mi desesperación, me volví a mi fe, pero al principio no fue un consuelo, sino un reproche. ¿Por qué, después de todo lo que había sacrificado, Dios permitía esto? Había sido un hombre honesto, trabajador, había intentado seguir las reglas. ¿Cuál era el sentido de este castigo? Me senté en silencio en la iglesia, no para orar, sino para desahogarme, para gritar mi frustración a un techo que me parecía sordo. Fue en medio de ese vacío, de esa sensación de haber tocado fondo, que comenzó a filtrarse una nueva idea, tenue al principio,
pero persistente. No era una idea de consuelo fácil, sino una pregunta incómoda. ¿Y si este no era el final del camino, sino una desviación forzada? ¿Y si, al quitarme mi fuente de seguridad y mi identidad terrenal, Dios estaba despejando el camino para algo más grande, algo que yo nunca habría elegido por mi cuenta? La pérdida del trabajo, ese evento devastador, se estaba convirtiendo, paradójicamente, en una liberación dolorosa. La vida que yo había construido se había derrumbado, pero solo en las ruinas pude empezar a ver la posibilidad de construir algo auténtico, algo guiado no por el ego o las expectativas sociales, sino por un propósito superior. Este proceso de confrontación con mi propia fe y mi verdadero ser fue el inicio de mi verdadera revuelta. El vacío que dejó la pérdida de mi trabajo no se llenó de inmediato con la fe. En realidad, se llenó primero con una desesperante inactividad que me obligó a confrontar todas mis evasiones. Sin la estructura diaria del trabajo, me encontré con un tiempo ilimitado, y ese tiempo era un espejo implacable. Solía decir que amaba a mi familia, pero la verdad era que mi tiempo real con ellos era limitado. Ahora que estaba en casa, me di cuenta de lo desconectado que realmente estaba. Mis hijos, en particular mi hija adolescente, me veían más como una figura de autoridad financiera que como un padre. La crisis me obligó a estar presente. Comencé a acompañar a mi hijo menor a sus partidos de fútbol, algo que siempre delegaba en mi esposa. Y con mi hija, inicié conversaciones reales, no solo preguntas sobre las notas escolares. El primer obstáculo que superé fue el orgullo. Al principio, me negué a hablar de mi situación con nadie. La vergüenza de ser un desempleado me paralizaba. Pero la necesidad financiera apremiaba y tuve que empezar a aceptar la ayuda y los consejos de amigos. En una de esas conversaciones incómodas, un amigo, que también había pasado por un despido, me preguntó: ¿qué harías si el dinero no fuera un problema? ¿Qué es lo que verdaderamente disfrutas? La pregunta me desarmó. Durante años, mi disfrute había estado condicionado al éxito, a las recompensas externas. La respuesta no era mi trabajo anterior, era algo que había abandonado en el camino, mi pasión por la enseñanza y la mentoría. Antes de mi carrera corporativa, había soñado con ser profesor, con inspirar a otros. Lo había descartado por considerarlo poco lucrativo. En mi desesperación, la idea de la enseñanza regresó, no como un plan de carrera, sino como un susurro del alma. Comencé a ofrecer tutorías gratuitas en línea en mi área de experiencia, que era la gestión de proyectos. Lo hice sin esperar un pago, solo para mantener mi mente activa y sentirme útil. La respuesta fue inesperada. La gente se sintió atraída por mi enfoque, por la honestidad de mi historia. Mis clases se llenaron rápidamente. Descubrí una alegría en la interacción, en el acto de guiar a otros, que nunca había sentido en la fría rentabilidad del mundo empresarial. El dinero todavía era un problema, un nudo apretado en el estómago de mi esposa y mío. Habíamos activado el fondo de emergencia, pero los ahorros se reducían rápidamente. Fue en este momento de máxima vulnerabilidad económica que mi fe dio el primer gran salto. Había estado orando, pidiendo un trabajo, pidiendo seguridad. Pero ahora, mis oraciones cambiaron. Dejé de pedir un resultado específico, un trabajo corporativo de cierto nivel, y empecé a pedir dirección. Muéstrame el camino que has trazado para mí, no mi voluntad, sino la tuya. En un acto de fe radical, decidí invertir una pequeña parte de mis escasos ahorros para crear una plataforma digital para mis tutorías. Era un riesgo enorme. Mi esposa estaba nerviosa, pero algo en mi convicción, en la paz que había encontrado al enseñar, la convenció. Me dijo: hemos llegado hasta aquí con fe, no vamos a detenernos ahora. Ese apoyo fue mi segunda gran ancla. La plataforma se lanzó con humildad, ofreciendo cursos de gestión de proyectos con un enfoque ético y humano, algo que había notado que faltaba en el mundo corporativo. Hablaba de la necesidad de liderar con valores, de tratar a los equipos como personas, no como recursos. Mi historia, la del ejecutivo despedido que había perdido todo y encontró la fe, resonó profundamente. La gente no solo compraba el curso, sino que compraba la historia, la autenticidad del profesor. La respuesta fue un torrente. Los ingresos comenzaron a llegar, no de manera explosiva, pero de forma constante y sostenible.
En menos de 6 meses, mis ganancias superaron lo que había estado ganando en mi puesto corporativo. Pero la diferencia más profunda no fue el dinero, fue el significado. Cada dólar que ganaba estaba directamente ligado al valor que había proporcionado a otra persona. Estaba construyendo un negocio que no solo me sostenía, sino que me llenaba el alma. La pérdida del trabajo, ese evento que me había hecho sentir un fracaso, se reveló como el catalizador de mi propósito. Dios no me había quitado algo para castigarme, sino para redirigirme. Me había quitado la muleta de mi identidad profesional para obligarme a caminar por un camino más auténtico, un camino que siempre había estado destinado a recorrer. Comprendí que la seguridad que buscamos en los salarios y los títulos es una ilusión. La verdadera seguridad reside en la fe y en la alineación con el propósito que nos ha sido dado. La revuelta contra la desesperación se había completado, dando paso a la construcción de una nueva vida basada en la enseñanza y el servicio. Mi fe ya no era un refugio, sino un mapa de ruta. El éxito de la plataforma digital no llegó sin resistencia. La transición de ser un ejecutivo a un emprendedor solitario fue un proceso arduo, lleno de incertidumbre y de la soledad que acompaña a la creación. Tuve que convertirme en mi propio equipo de marketing, soporte técnico y contable. Hubo días de duda, donde extrañaba la estructura, el salario fijo y la comodidad de la vieja vida. Pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarme, la respuesta de mis estudiantes me devolvía la perspectiva. Los correos electrónicos y los mensajes que recibía eran mi verdadero salario. La gente compartía cómo mi enfoque ético no solo había mejorado su gestión de proyectos, sino que también había transformado su visión de liderazgo. Hablaban de cómo la inclusión de la fe y el propósito en la enseñanza les había dado permiso para ser más humanos en el lugar de trabajo. Descubrí que el mercado laboral no solo buscaba habilidades técnicas, sino también un anclaje moral, un sentido de dirección que la fría competencia corporativa había erosionado. Mi historia, la del ejecutivo caído que encontró la redención en la enseñanza, actuaba como un imán para aquellos que buscaban un significado más profundo en sus carreras. Uno de los mayores desafíos en este nuevo camino fue el escrutinio de mi antiguo mundo. Algunos de mis antiguos colegas, al ver mi incipiente éxito, me contactaron, pero no para felicitarme, sino para intentar invalidar mi nuevo camino. Me insinuaban que mi negocio de tutorías era una regresión, un plan B de alguien que no pudo volver a entrar en las grandes ligas. Me preguntaban con condescendencia si ya estaba listo para volver a la realidad. Este tipo de comentarios dolían porque tocaban la herida abierta de mi orgullo, pero la fe que había cultivado me dio una armadura contra su toxicidad. Comprendí que la realidad que ellos defendían era una jaula dorada y que mi nueva realidad era una libertad que ellos no podían comprender. El verdadero triunfo no era mi cuenta bancaria, sino la paz que sentía al final de cada día, sabiendo que mi trabajo era una extensión de mi propósito. La revuelta en mi corazón se completó al rechazar esa validación externa. El éxito, tal como yo lo definía ahora, era interno, medido por el servicio y no por el estatus. En medio de esta reconstrucción profesional, la vida personal floreció. La relación con mi esposa se fortaleció. Ella se convirtió en mi primera socia, encargándose de la logística y la administración de la plataforma. Trabajábamos lado a lado, compartiendo el riesgo y el éxito, algo que nunca habíamos hecho durante mis años corporativos, donde ella solo veía los resultados sin participar en el proceso. Este nuevo nivel de colaboración nos unió de una manera que los años de prosperidad no pudieron. Mis hijos también se involucraron. Mi hija, que estaba estudiando diseño gráfico, me ayudó con la identidad visual de la plataforma. Mi hijo ayudaba a gestionar las redes sociales. Verlos tomar posesión de mi proyecto, verlo como un proyecto familiar, fue la prueba más conmovedora de que la pérdida había sido, en efecto, una ganancia. Había perdido una carrera para ganar una familia unida por un propósito compartido. La expansión de la plataforma fue orgánica. Mis estudiantes, que eran ejecutivos y profesionales de alto nivel, empezaron a pedirme mentoría personal, no solo sobre proyectos, sino sobre la integración de la vida personal y profesional, sobre cómo liderar con integridad en un mundo despiadado.
Descubrí que mi verdadera habilidad no era solo gestionar proyectos, sino gestionar personas a través de la crisis y el cambio. Mi experiencia de ser despedido, mi momento de mayor vulnerabilidad, se convirtió en mi mayor activo. Podía hablar de la humildad, de la perseverancia, de la fe en la adversidad, no como teorías, sino como verdades vividas. Este nuevo rol de mentor me llevó a una comprensión profunda. Dios no me había quitado el trabajo para que me quedara en el sofá. Me había movido del asiento del pasajero al asiento del conductor de mi propia vida, forzándome a utilizar todos los talentos que había enterrado bajo el peso de las expectativas corporativas. La pérdida no fue un castigo, fue un redireccionamiento, un empujón hacia un destino que era más grande y más auténtico que la seguridad ilusoria de mi antigua oficina. Mi fe se transformó en una herramienta de acción, demostrando que al confiar en un plan superior, incluso la devastación puede convertirse en el terreno fértil de un futuro inesperadamente próspero y significativo. A medida que mi plataforma de mentoría y enseñanza crecía, me enfrenté a un nuevo tipo de desafío: la gestión del éxito. Irónicamente, el mismo ritmo frenético que me había llevado al despido en mi antigua vida comenzó a acecharme en mi nuevo emprendimiento. El teléfono no dejaba de sonar, los correos se acumulaban y la demanda de mentoría personalizada superaba mi capacidad. Sentí la familiar tentación de volver a las viejas costumbres: trabajar 12 horas al día, sacrificar el tiempo familiar y permitir que el crecimiento se convirtiera en mi nuevo ídolo. Fue un momento crítico, una encrucijada donde tuve que aplicar las lecciones más duras que la pérdida de mi trabajo me había enseñado. El éxito sin propósito es solo otra forma de esclavitud. Me detuve y me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me fue devuelta esta segunda oportunidad? La respuesta no era acumular riqueza, sino expandir el impacto del propósito. Entendí que si volvía a caer en la trampa del exceso de trabajo, traicionaría el milagro que me había llevado hasta allí. Implementé un cambio radical en mi modelo de negocio. En lugar de seguir tomando todos los clientes y mentorías, decidí escalar mi impacto a través de la delegación y la creación de un equipo de mentores que compartieran mi filosofía. Esto significaba un crecimiento más lento, pero un crecimiento más saludable y más alineado con mis valores. Busqué profesionales que no solo tuvieran experiencia técnica, sino también una historia de resiliencia y un compromiso con el liderazgo ético. Mi nueva empresa se convirtió en un refugio para aquellos, como yo, que habían sido descartados o que buscaban un camino profesional más significativo. Era una revuelta contra la cultura corporativa de deshumanización. Estábamos construyendo un ecosistema donde la fe, el servicio y el éxito podían coexistir. Esta delegación me liberó tiempo, el recurso más valioso que había recuperado. Por primera vez en mi vida adulta, pude dedicar tiempo de calidad a mi matrimonio y a la educación de mis hijos, sin que mi mente estuviera constantemente en el siguiente negocio o el siguiente correo electrónico. Pude volver a ser el padre que mi hija necesitaba, acompañándola en su proceso de elegir la universidad, y el mentor de mi hijo, enseñándole no solo sobre la vida, sino sobre cómo construir un negocio con integridad. La verdadera joya de esta nueva vida fue mi regreso a la comunidad de fe. Ya no iba a la iglesia para pedir o para quejarme, sino para servir. Comencé a participar activamente en proyectos de mentoría para jóvenes, utilizando mi experiencia de vida para ayudarles a navegar la presión del éxito social y a encontrar su propio valor intrínseco. Al compartir mi testimonio, me di cuenta de la dimensión más profunda de mi despido. No había sido solo una prueba personal, había sido una preparación para ser un faro para otros. Dios me había despojado de mi estatus para que pudiera hablar desde un lugar de humildad y autenticidad, un lenguaje que resonaba mucho más que cualquier discurso corporativo. El momento de la revuelta final ocurrió durante un evento de la antigua empresa que me había despedido. Fui invitado a dar una conferencia magistral, Ironías de la Vida, sobre liderazgo con propósito. Estar de vuelta en ese edificio, en esa misma sala de conferencias donde me habían entregado mi caja de cartón, fue una experiencia catártica. Ya no era el empleado despedido que se arrastraba con vergüenza, sino un líder de pensamiento que regresaba con su propio nombre y su propia visión. Al hablar,
Miré a los ojos a mi antiguo jefe. Él me escuchaba con una expresión de respeto forzado, mezclada con una innegable envidia. Hablé de la diferencia entre tener un trabajo y tener un propósito, de cómo la pérdida, a menudo, es el regalo más grande que la vida puede dar para forzarnos a la reorientación. Terminé mi discurso diciendo que, aunque había perdido mi trabajo, había ganado mi vida y que la única seguridad verdadera se encuentra en un plan que es más grande que nuestro propio salario. Al salir de ese edificio, ya no sentí el frío artificial del aire acondicionado, sino el calor de la liberación. Comprendí que Dios, al cerrarme esa puerta, no solo me había abierto una ventana, sino que me había entregado la llave de una mansión completamente nueva, construida sobre cimientos de fe y propósito. La pérdida no fue el final, fue la poderosa y necesaria introducción a una vida más abundante y significativa. El impacto de mi historia se extendió más allá de los círculos de negocios y la comunidad de fe. Empecé a notar que la gente, al confrontar sus propias pérdidas, ya fueran laborales, de salud o personales, utilizaba mi testimonio como un mapa para la resiliencia. El relato de que el despido fue una redirección divina resonaba porque tocaba una verdad universal. El sufrimiento a menudo precede a la transformación. Me convertí en un estudiante de mi propia experiencia, buscando destilar las lecciones clave para hacerlas accesibles a aquellos que se encontraban en la oscuridad que yo había conocido. Una de las lecciones más profundas fue la redefinición del fracaso. En la cultura corporativa, ser despedido es la máxima marca de fracaso. Pero la vida, al obligarme a reconstruir desde cero, me enseñó que el fracaso no es un evento, sino una interrupción, una pausa que nos da la oportunidad de corregir el rumbo. Lejos de ser el final, el despido fue mi maestría en humildad y mi doctorado en propósito. Comencé a incorporar esta filosofía en toda mi enseñanza, instando a mis alumnos y a mi audiencia a ver las interrupciones no como obstáculos, sino como oportunidades de realineación. La auténtica revuelta se manifestó en mi capacidad para mantener la paz y la perspectiva en medio del crecimiento de mi nueva empresa. Con el éxito, llegaron nuevas tentaciones y presiones. Inversores externos se interesaron en mi plataforma, ofreciendo capital para escalar rápidamente, lo que implicaba volver al frenético ritmo de la vieja vida, con la presión de maximizar las ganancias por encima del propósito. Fue una prueba de fuego para mis nuevos valores. Recordé la fría oficina y la caja de cartón, y la claridad que la pérdida me había dado. Rechacé las ofertas que exigían comprometer la misión ética de mi empresa. Decidí que el crecimiento lento, el que permite mantener la integridad y la calidad de la enseñanza, era la única forma de honrar el milagro que me había traído hasta allí. La lección era clara: no dejes que el éxito corrompa el propósito que te lo dio. Mi vida familiar se convirtió en el barómetro de mis decisiones profesionales. Si una oportunidad significaba sacrificar una cena familiar o un evento escolar, la rechazaba. Mis hijos me vieron tomar esas decisiones, y para ellos fue la lección más poderosa. No les estaba enseñando sobre la gestión de proyectos, sino sobre la gestión de la vida, demostrándoles que la riqueza del tiempo compartido es inconmensurablemente mayor que la riqueza financiera. Mi esposa y yo celebramos nuestro 20º aniversario de bodas, y en lugar de un regalo material, decidimos formalizar nuestra misión. Creamos una pequeña fundación, financiada por una parte de las ganancias de la plataforma, dedicada a proporcionar becas y mentoría a jóvenes que provienen de entornos desfavorecidos, dándoles las herramientas no solo para una carrera, sino para una vida con propósito. Fue una forma de anclar la empresa en el servicio, de asegurar que su éxito siempre sirviera a un bien mayor. Este acto fue la culminación de mi viaje de fe. Entendí que Dios no solo me había salvado de la ruina personal, sino que me había posicionado para ser un canal de bendición para otros. La pérdida de mi trabajo había liberado recursos que estaban dormidos: mi creatividad, mi empatía y mi habilidad para conectar con la gente a un nivel profundo. El antiguo ejecutivo había sido reemplazado por un mentor, un líder de servicio cuyo poder no venía de un título, sino de una historia de redención.
Reflexiono a menudo sobre el momento en que me senté en esa sala de conferencias, con el sobre de indemnización en la mano. En ese momento vi el fin. Pero Dios, con una sabiduría que trasciende nuestra comprensión inmediata, estaba usando ese despido como una tijera divina, cortando los lazos que me ataban a una vida superficial para que pudiera volar más alto y más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. La pérdida, una vez vista como una catástrofe, es ahora la base de todo mi propósito. Hoy, al mirar hacia atrás, el despido no es un recuerdo doloroso, sino el punto de partida de la historia más importante de mi vida. Han pasado años desde que salí de aquella oficina con mi caja de cartón, y la persona que soy hoy es el resultado directo de aquella devastación profesional. El negocio que construí no es solo una empresa, es un ministerio disfrazado de plataforma de mentoría. Hemos escalado con integridad, llegando a miles de profesionales en todo el mundo, infundiendo un mensaje de liderazgo ético, fe y propósito en lugares donde antes solo había pragmatismo frío y competencia despiadada. Mi antiguo yo, el que buscaba validación en un título y un salario, ha sido reemplazado por un yo que encuentra satisfacción en la transformación de la vida de otro. La lección final, la que me guía cada mañana al levantarme, es la comprensión de que la mano de Dios no se manifiesta solo en los grandes milagros de salud o riqueza repentina, sino en la sutil pero poderosa reordenación de nuestras vidas. Él usó la pérdida, mi mayor miedo terrenal, como la herramienta más eficaz para llevarme a mi verdadero destino. Si no me hubieran despedido, seguiría atrapado en la ilusión de la seguridad, trabajando 14 horas al día por un propósito que no era el mío, y nunca habría descubierto la alegría profunda y duradera de alinear mi trabajo con mi fe. Mi vida se ha convertido en un testimonio viviente de una verdad simple, pero a menudo olvidada. La única forma de ser verdaderamente libre es soltar las riendas del control personal y confiar en que hay un plan superior, incluso cuando ese plan parece una catástrofe a corto plazo. El éxito que disfruto ahora no es el resultado de mi planificación estratégica, sino la consecuencia de la rendición, de haberme entregado al camino que se me fue revelado en medio del dolor y la incertidumbre. La familia sigue siendo el centro inamovible de mi universo. La estabilidad y la paz en el hogar, la profunda conexión que forjamos durante la crisis son innegociables. Mi esposa y yo ya no necesitamos grandes gestos para sentirnos unidos. Nos basta con la tranquilidad de trabajar por un propósito compartido, de criar a nuestros hijos con la sabiduría que nos dio la adversidad. Ellos han visto que su padre no es definido por el tamaño de su oficina, sino por la integridad de su corazón. En esto radica la revuelta final y más personal, la demostración de que se puede tener éxito en el mundo sin vender el alma a la ambición desmedida. El propósito, una vez descubierto, se convierte en una fuente inagotable de energía que no quema ni agota, sino que nutre. Ya no me despierta la alarma de la ambición corporativa, sino la voz de mi vocación, y no hay despertador más dulce. Mi historia termina aquí, no con un final, sino con una continuación. El despido fue el punto y aparte necesario, el momento en que mi vida dejó de ser una búsqueda de lo que me faltaba, y se convirtió en una celebración de lo que me había sido dado. Perdí mi trabajo, y solo entonces descubrí que Dios quería llevarme mucho más lejos, a un lugar donde la pérdida se transformó en ganancia, la vergüenza en testimonio y el fracaso en el prólogo de un propósito eterno.